parece. Segunda Crónicas 26. No, ni mañana. Va a viajar de madrugada a una aldea, a Peshilán. Pero léase. Escribe. Eso. Segunda Crónicas 26. Sí, es sobre Uzías, todo el capítulo 26. Buenas noches, hermanos, bienvenidos. Qué alegre que nos podemos reunir a pesar del frío. Que sí, bastante frío hoy, sí. Estamos en una nevera aquí. Sí, hoy sí ha estado bastante frío. Pues qué alegre que nos pudimos reunir en esta oportunidad. Bienvenidos. Sí, por lo menos no es lluvia. Bueno, hay lloviznita, ¿verdad? Hay lloviznita, ¿verdad? Pero cuando es lluvia cuesta más moverse acá. Pero qué alegre que estemos nuevamente reunidos. Vamos a tener nuestro estudio en la carta a los Hebreos. Hoy nos toca estudiar en el capítulo 9, del versículo 11 al 14. Y como les decía en el estudio pasado, pues el escritor está mostrando de todas las formas cómo el nuevo pacto, el sacerdocio de Cristo y Cristo mismo, ¿verdad?, es superior a la sombra que fue el pacto anterior, ¿verdad? Esa sombra o parábola, como le llama el original, eso que es un ejemplo. Sin embargo, pues el Señor utilizó esas figuras como la forma en que perdonaba a los israelitas, la forma en la que ellos tenían su culto, pese a que pues era solo una representación de la realidad. La realidad es Cristo y el nuevo pacto. Del 11 al 14 vamos a ver cómo pues Cristo es superior y Él lo va a poner de un ángulo diferente. Y aunque hay varias cosas acá, lo más interesante es cómo la sangre de Cristo es superior a la sangre de los machos cabríos, de los becerros, ¿verdad? Y cómo sí hace diferencia con respecto al perdón de los pecados, porque el Señor cubría esos pecados no porque la sangre de los machos cabríos tuvieran algún valor, sino el valor radicaba o provenía de Cristo mismo, pero estos eran una representación. Y el Señor lo aceptó de esa manera, preparando todo para la venida de su Hijo y hacer de este pacto la realidad. Ya no es el ejemplo, sino la realidad de cómo Dios perdona al hombre. Así que vamos a ver algunas, por lo menos hay 5, si no conté mal, formas en las que vemos que Cristo pues definitivamente es superior. Vamos a verlo acá, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que Él nos dirija en palabras de oración. Nuestro Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque nos permites reunirnos acá esta noche. En tus manos ponemos este estudio, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros y podamos, Señor, poner por obra todo lo que aprendemos. Gracias por la obra de Cristo en favor nuestro. Gracias porque por Él tenemos y gozamos de la vida eterna. Gracias porque por Él pedimos y agradecemos todo. Amén. Muy bien, entonces veamos acá. Dice el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y continúa, hermanos, pero vamos a hacer una pausa en el versículo 11 porque hay bastantes cosas que ver que son muy interesantes. Primero vemos cómo ya el autor da por hecho de que el que ya está presente es Cristo. Pero estando ya presente Cristo, o sea, desde esa época, aunque todavía estaba el templo en pie, como estuvimos hablando, ¿verdad? Todavía estaba el sacrificio, también ya estaba presente Cristo.
Y aunque Dios permitió, en mi entender, hermanos, ese pequeño periodo de tiempo en el que coexistían los dos tipos de pactos, ese pequeño lapso, hermanos, de tiempo en el que ya estaba vigente Cristo, siendo el sumo sacerdote, siendo ya el que salvaba por su muerte en la cruz, todavía el Señor dejó un tiempo para que el sacrificio en el templo estuviera vigente. Vimos en nuestro estudio anterior que posiblemente esto estuvo vigente hasta el momento en que eso estuvo en pie. Luego el Señor mismo permitió que eso fuera barrido y los romanos, hermanos, pasaron arado encima del templo. No quedó nada. Así, hermanos, destruyendo. Excepto el muro de los lamentos. Sí, destruyendo, hermanos, el culto judaico del antiguo pacto. Ahora, no es de que hay una nueva religión, es siempre la misma fe en el mismo Dios de Israel, y podríamos llamarle el mismo judaísmo, pero el judaísmo ahora está cumplido, porque todo lo que el Antiguo Testamento era, hermanos, los sacrificios y todo eso, eran una preparación para Cristo. Entonces no puede ser que ahora digamos que es otra cosa, en el sentido de que está ajeno totalmente al judaísmo, porque no. Podríamos decir que este es un judaísmo mesiánico cumplido, porque Cristo vino a los judíos, es el Mesías judío, y que vino también para alcanzar a los gentiles, y nos alcanzó. Tristemente, pues nos alcanzó a nosotros más de lo que alcanzó a los propios judíos, por su rebeldía, por la dureza de su corazón y por muchas otras cosas, ¿verdad? Lo que yo sí quiero que vean, hermanos, es de que ya en este momento para nosotros sigue siendo, está presente Cristo. Ya está, desde el momento que lo escribió, noten esas palabras, pero estando ya presente Cristo, dice, sumo sacerdote de los bienes venideros. Él es sumo sacerdote de los bienes venideros, hermanos. ¿Qué bienes venideros? ¿Cuáles son los bienes venideros? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles serán esos bienes venideros en el que Cristo es sumo sacerdote? Opinen, no tengan pena. Cristo es sumo sacerdote de los bienes venideros. Tal vez una referencia a las bendiciones del milenio. Sí, están incluidas, exactamente, sí, porque ese es un bien que nos viene a los creyentes, hermanos, por obra de Cristo. Pues todo lo que Cristo como sumo sacerdote obra en favor nuestro, son nuestros bienes venideros, hermanos. Nuestros bienes venideros son la vida eterna, principalmente la salvación. Alguien dice, bueno, ya lo tengo, sí. Sin embargo, hay un momento de cumplimiento en el cual usted se va a liberar de este cuerpo que todavía está atado al pecado, a las tentaciones, a las cosas que nos hacen tambalear, hermanos, todavía en nuestra carne. Sin embargo, hermanos, Cristo ya es sumo sacerdote de un bien que Él obra en nosotros, que es su perdón, alcanzar su misericordia y la vida eterna. La presencia del pecado, ¿no? Exactamente. Cristo Jesús es entonces, hermanos, el sumo sacerdote de toda la fe de la nueva dispensación de la gracia que alcanzó a los gentiles, o sea, a nosotros, judíos y nosotros. Ahora, noten una cosa, hermanos, Él es sumo sacerdote de los bienes. Hermanos, ¿a qué le llamamos bienes nosotros los creyentes? Mire, por supuesto que nuestros bienes, hermanos, son todas las cositas que el Señor nos permite tener, ¿verdad? Yo sé que cuando decimos, ¿cuáles son sus bienes, hermanos? Rápido pensamos, bueno, mi casita, el carro que ya tengo, mi trabajo. A veces también incluimos a nuestra familia, ¿verdad? Son mis bienes. Pero, hermanos, el creyente debe tener como prioridad recordar que su bien supremo es el obrado por Cristo. Ese es un bien que nunca acaba. Los bienes que Cristo nos ha dado, hermanos, esa salvación tan grande, es un bien que no podemos nosotros entender en su magnitud,
su bondad hacia nosotros. Exactamente, hermana, para nosotros no se compara, hermanos, con nuestra casa, por más terrenos que usted tenga, y aunque usted fuera dueño de allá, de toda Santa Avelina, o piensa usted en alguna finca grande, mira, hermanos, no se compara. Cuando usted se sienta, hermanos, algo frustradón porque alguna cosa no sale, todo nos pasa, ¿verdad? Se topa uno con amigos que tal vez, compañeros de estudios, algo les está yendo muy bien económicamente, y uno ve fotos que andan allá, y uno dice, y a veces uno tiende a sentirse, bueno, no es malo desear algunas cosas así, no es malo que pidamos al Señor un viaje, no, trabajemos por tenerlo y pidámoselo al Señor, pero que no se nos olvide que nuestros bienes no son eso, es logrado por Cristo en la cruz, hermanos. Y eso, hermanos, se lo deseamos. Bienvenido, hermano Eric, qué alegre que esté aquí. Vaya a sentarse. Hebreos 9:11. Hebreos 9:11. Así que los bienes venideros, hermanos, tengámoslos presentes y gócese, hermano, gócese. Siéntase usted privilegiado. He oído hermanos que dicen, bueno, es que somos hijos del rey. Sí, pero no en el sentido que usted desee cosas terrenales, aunque está bien. Les digo, hermanos, ¿a quién le vamos a pedir nuestras cositas que queremos? Al Señor. Pero si Él no nos las da, o no nos da todo lo que deseamos, y gracias a Dios que no nos da todo lo que deseamos, porque, hermanos, tal vez pelamos cables, tal vez nos alejamos, tal vez, no sé, pero, hermano, que su conclusión final sea, yo tengo los bienes más sublimes, que son los que Cristo, como mi sumo sacerdote, ganó para mí. No le digo esto como una manera de conformismo, no, hermanos, yo creo que el Señor también quiere que nos esforcemos por nuestras cosas, quiere que nosotros trabajemos por nuestras cosas, por nuestros hijos. Es más, la Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un gentil. O sea, Dios sí quiere que usted también se esfuerce y tenga sus cosas, pero ese no es el fin de su vida, ese no es la alegría más grande suya, no debe ser su casa o por mucho que usted tenga, sino Cristo mismo. Eso, hermanos, Él es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Dice, por el más amplio y perfecto tabernáculo. Hermanos, el tabernáculo presente ahora, porque el tabernáculo que era el templo, pues ya no está. En el tiempo que fue escrito esto, sí estaba. Por eso están diciéndolo a manera de comparación. Más amplio y más perfecto que el que está allá en Jerusalén. En el momento que fue escrito esto, los judíos podrían decir, sí, es más amplio y perfecto. ¿Por qué, hermanos, es más amplio? Porque ahí cabemos los gentiles, ahí cabemos todos. En el santuario de Jerusalén, hermanos, no cabíamos los gentiles. Íbamos a ser de segunda clase. No íbamos a tener acceso a... Nunca alguno de nosotros podía decir, vamos a soñar ser parte de los levitas. No, hermano, usted... Llegar al atrio era lo más si usted era creyente en la época del antiguo pacto. Este es más amplio, hermanos. Tiene cabida para usted y para mí. Este tabernáculo tiene cabida, hermanos, para todos los que vienen a Cristo. Todos, hermanos, es amplio. Es lo que el Señor está diciendo. Como sumo sacerdote, no es como el sumo sacerdote de Israel que abría y lograba una bendición para Israel y para los que se acercaban ahí, pero Cristo, hermanos, abrió un espacio para todo aquel que en Él cree. Usted cree en Jesús, hermanos, usted está incluido en ese amplio tabernáculo. Y más perfecto, hermanos, porque este es el que sí representa la realidad, es la realidad. Esta es la realidad. Ahora alguien dice, ¿por qué dicen es más perfecto? Bueno, primero, porque el anterior no era que fuera malo. Así lo diseñó el Señor. Era la forma en la que Dios trató con Israel y trató con la humanidad.
Dios hizo esta nueva dispensación en la que incluye a judíos y gentiles. Acuérdense que dice que esta es entrada para primeramente el judío y también el griego. Les decía yo que esta era una forma de hablar de los israelitas de esa época, hablando de lo mejor de la humanidad, que son los judíos según ellos, obviamente, y lo peor de la humanidad, que para el judío era el griego. Por eso, cuando los escritores dicen del judío al griego, es como decir toda la humanidad, desde lo mejor hasta lo peor, Cristo lo recibe. Eso es lo que están diciendo. Ahora, aquí no es por el valor de la raza, hermanos. Aquí es porque el griego, hermanos, para el judío era tan apartado de la fe que lo consideraban doblemente inmundo. Solo conocer judío era alguien, pues, al que el judío no se acercaba, pero griego era peor. Los griegos eran politeístas y pues para el judío todo eso era abominación. Entonces, vean esto de último, versículo 11. No hecho de manos, este tabernáculo presente en el cual usted y yo tenemos cabida por nuestro sumo sacerdote y nosotros en él estamos ahí representados, hermanos, no es hecho de manos humanas, como fueron los tabernáculos anteriores, el templo y el tabernáculo en el desierto. Es decir, no de esta creación, hermanos. Y este detallito, guárdelo en su corazón, porque le puede servir a usted cuando usted es confrontado con argumentos filosóficos sobre la existencia y sobre la naturaleza de nuestro Dios. Todo esto, hermanos, celestial, lo correspondiente a Dios mismo y su habitación, no es de esta creación, está fuera de la creación. Dios está fuera de la creación, por eso a Dios no se le aplica la lógica de este sistema que es el sistema que llamamos natural, pero que los cristianos deberíamos llamar creación. Y eso lo aprendí yo de mi pastor. Él siempre me decía, Noé Martínez, no me gusta que a la naturaleza le digan naturaleza porque suena a espontáneo, ¿verdad? Deberíamos nosotros llamarle la creación, porque la hizo Dios. Y es natural en el sentido que nosotros no hicimos el árbol, ¿verdad? Pero sí lo hizo alguien, lo hizo Dios. Miren, hermanos, los filósofos dicen, el concepto de Dios no es correcto porque los cristianos dicen que todo tiene un origen, por eso tenemos que decir que Dios es el origen. Hasta tenemos ejemplos así, ¿verdad? Es que si hay relojes porque hay un relojero. Si hay una creación es porque hay un creador. A los filósofos les encanta oír a los cristianos decir eso, porque dicen, exacto, dicen ellos. Entonces, ¿quién es el creador del creador? ¿Quién hizo a Dios? Porque si todo tiene una causa, ¿cuál es la causa de Dios? ¿Notan esas preguntas? Esa pregunta está mal hecha. Porque esa pregunta, hermanos, abarca solo al sistema ya creado. Por eso es de que esta palabra, usted guárdela en su corazón, guárdela en su mente. Hebreos 9:11. Esto que no está hecho de manos no es de esta creación, está fuera de la creación. La lógica de la creación no le aplica al que está afuera de la creación, está por encima de la creación. El tiempo que se nos aplica a nosotros no le aplica a él porque está fuera de la creación. Ni el tiempo, ni la forma en la que aquí nosotros, hermanos, concibimos la realidad, no es la realidad de Dios. Dios está fuera de esto. Él es el Señor. Él creó desde el tiempo, Él creó la materia, Él creó todas las cosas
Por eso la lógica no le aplica a él. En alguien que está fuera de la creación, no necesita creador. Él es el creador. Él es el origen final. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener estos conceptos claros, porque personas que no tienen, bueno, hay personas que sí son honestas con su pregunta y dicen, sí, yo sí, honestamente, ¿quién es el papá de Dios? ¿Y quién es el papá del papá de Dios? Y el papá, nos tendríamos que ir más atrás y más. Entonces, ¿dónde empezó todo? Empezó en alguien que está fuera de este sistema cósmico, de esta ordenanza que Dios hizo. Si ustedes le dicen a eso a un filósofo o a un estudioso honesto, va a notar que hay un argumento fuerte ahí. Es razonable. Ya no puede decir solo, no. ¿Se recuerdan que yo les daba el ejemplo porque para la lógica y el filósofo, hermanos, definir las cosas es trascendental porque delimitan algo. Yo estoy delimitado, definido, porque mi mano llega hasta acá, ya no es la mano de Noé. Es una definición, un límite físico. Pero tenemos límites auditivos, visuales, tenemos enmarcado algo, ¿verdad? Por lo tanto, todo tiene un límite. ¿Hasta dónde llega? ¿Desde dónde a dónde está Juan Pablo? De aquí para acá. Estoy yo, ¿ve? Pero Dios, ¿de dónde a dónde va? Y el cristiano dice, bueno, es que Él es eterno, Él es todo en todo, Él es... Entonces los filósofos vienen con esas preguntas, entonces Él lo puede todo. Y ellos preguntan, bueno, ¿Dios lo puede hacer todo? Sí. ¿Dios puede hacer una montaña tan alta que ni Él mismo pueda subir? Esas son las preguntas que hacen los filósofos. Responde usted lo que responda y usted está en jaque mate, según ellos. Porque si usted dice, no, Dios no puede hacer una montaña tan alta que ni Él pueda subir, porque Él lo puede hacer todo. Entonces hay cosas que Dios no puede hacer. No es todopoderoso. Y si usted dice, bien, Dios puede hacer una montaña tan alta que ni Él pueda subir, pero si Él no la puede subir, no es todopoderoso. ¿Se dan cuenta cómo esos argumentos, y los cristianos ya no los hablamos? Entonces parecemos como que somos irracionales, y no, hermanos. Primero, Dios está fuera de esos conceptos, la lógica no le aplica a Él de esa manera. Segundo, Dios en su misericordia es tan misericordioso que hasta en esos detalles, hermanos, por eso está el concepto de la Trinidad, porque ustedes saben que en Cristo, hermanos, habita la plenitud de Dios. Él es completamente Dios. En su totalidad, como lo es el Padre. Sin embargo, Él voluntariamente escogió ponerse límites físicos. Hermanos, Cristo, aunque es el Verbo eterno, tiene carne como nosotros ahorita, glorificada, pero carne. Él tiene un aspecto físico. Es más, cuando regrese, los judíos van a ver los clavos en las manos y en los pies. Y eso es como decir, hermanos, la montaña que Cristo escogió no subir. Él escogió tener límites. Él escogió tener límites. Pero en Dios como Padre, Él está por encima de la montaña y de todo. Pero Dios como Hijo no puede subir la montaña simultáneamente. Así que no hay pierde en esa lógica. Es como esa montaña. Cristo escogió no poder subirla y de verdad no la puede subir porque Él escogió. Él renunció a no hacerlo. Pero simultáneamente el Padre está por encima de la montaña. Así que los argumentos lógicos ahí también quedan por tierra. Sí puede. Y eso nos habla de la humildad del Señor. Amén. Es como una dimensión, como una segunda dimensión, algo así, ¿no? Exactamente, es una dimensión diferente a la nuestra. Como la matrix.
Podríamos llamarle así, y de hecho, qué interesante que lo digas, porque algunos conceptos judíos son los que inspiraron. De hecho, el escritor y el inspirador de la película Matrix lo hizo pensando en eso. Hay algo que está fuera de lo que nosotros vemos como realidad, y eso sí es cierto. Hay espíritus que ustedes no ven y están aquí. Y sí están y son reales. Y viven en una realidad diferente a la nuestra. Sin embargo, aún ellos son criaturas. Aún ellos fueron hechos y creados por las manos de Dios. En el sentido, hablando humanamente, ¿verdad? No es que Dios tenga manos físicos, Dios como Padre. Pero sí, hermanos, sí se puede y es razonable. Es razonable. Por eso, hermanos, este tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Nada que ver con esta creación. No piense usted que tenga algo que ver a lo que está acá. Fuera de nuestro concepto. 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, la sangre de los animales, hermanos, era un símbolo, o como dice el original, una parábola de la realidad que es la sangre de Cristo, que sí fue derramada por nosotros. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la propia, hermanos. Él estuvo dispuesto a ofrecer su sangre. Ahora, ¿por qué la sangre? Porque es un símbolo de que sí había muerte, había castigo, había rompimiento por culpa del pecado. Y eso es lo que el judío tenía que notar a la hora de sacrificar a un corderito, a un macho cabrío, ¿verdad? O a un becerro. Hermanos, no crean que es fácil. Si, hermanos, si matar una gallina cuesta, no sé si a ustedes, pero matar una gallina, más si la tenía usted en el corral y más si le tenía nombre. Y la cleva, ya no la almorzamos, ¿vale? Pues, pero se hace, ¿verdad? Se hace. Yo sé de que todavía en nuestro medio se hace. Yo le agradezco mucho a la esposa de Eric porque mis hijos no podían ver que se pudiera matar una gallinita. No podían. Y como ellos quieren mucho y respetan mucho a Rosy y vieron que ella lo hace y todo, lo empezaron a ver como normal. No es que ahora quieran ellos matar animalitos pues por gusto, no, para comer, ¿verdad? No es ganas de estar lastimando animalitos. Y entienden que esa es su función. Algo por el lado por donde Satanás también nos está entrando, porque cada vez más los humanos pareciera que le estamos dando más valor a los animales que a veces a otros humanos. Y tengamos cuidado con eso. Pero acá, hermanos, no es que tengan más valor, eran una representación. Y al judío le dolía, hermanos, porque no era cualquier macho cabrío, iba a ser el mejor sin defecto. Algo que tal vez iba a tener mucho valor en el mercado y le iba a dar mucho beneficio a él. Así que había dolor de matarlo. Y esos animalitos, hermanos, son inocentes, son tiernos, y había que... Y uno decir, es por mí. Esto me debería pasar a mí, pero Dios permite que le pase a este animal para que yo quede libre de mis culpas. Y hermanos, Cristo hizo eso por su propia sangre y entró una vez y para siempre. Y esta es una comparación no solo al hecho de que Cristo lo hizo Él, mientras que los anteriores sacerdotes lo hacían con animalitos. También, hermanos, tiene que ver con la frecuencia. Esa sangre solo les cubría por un año, hasta el siguiente año, el día de expiación, había que hacer otro. En cambio, en Cristo, hermanos, su sacrificio una vez y para siempre, sus pecados, hermanos, que aunque Cristo le llama pasados, porque Cristo ya lo sabe todo. No le llama pasados porque solo perdonó los que usted hizo a partir del día que creyó en Cristo. Porque ese sacrificio limpia todos nuestros pecados hasta el día de nuestra muerte. Cristo le llama pasados porque Cristo ya lo sabe todos.
Y Él murió hasta por el pecado último que usted y yo vamos a cometer el día que vamos a morir. Tristemente, vamos a cometer pecados. Y Cristo ya los pagó. Los da como hechos y pasados y tirados al mar. Al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y mientras que los animalitos, hermanos, simbólicamente lograban, hermanos, un año para los creyentes, ustedes y yo, esta salvación es eterna. Usted ya no tiene que preocuparse, usted es salvo. Si su confianza está en lo que Cristo hizo por usted en la cruz y que esa muerte aplica para perdonar sus pecados, usted ya pidió a Dios perdón de sus pecados, arrepentido de ellos. Y creyendo en Jesús, que eso hizo Él, hermano, usted tiene eterna redención. Eterna redención. Dice el 13. Porque si la sangre de toros y de machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne. 14 de una vez. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y miren, hermanos, estos dos versículos son profundísimos. Hasta pena da comentarlos porque son bien profundos, pero en lo poco que entendemos, hermanos, veamos algunos detalles. Esa sangre de toros y machos cabríos, hermanos, en el día de la expiación, eran ofrecidos por los pecados del pueblo. Acuérdense, no por los pecados que eran por soberbia. Estos eran por los pecados de ignorancia. Ahora, los pecados de ignorancia no se refiere a que usted mintió y usted no sabía que mentir era pecado. No. Se refiere de ignorancia también porque son de lucha. Son pecados de incomodidad. Usted ignoró el poder enfrentarle y cayó en la tentación, pero no es de que usted no sabía. No se llaman de ignorancia porque los judíos no sabían. Ay, era pecado que yo volteara a ver a esa señorita con ojos feos y la vi mal. Yo no sabía. Usted sabe, pero la vio. Pero el cristiano, hermano, y el creyente peca con una lucha interna, no con soberbia. ¿Qué quiere decir con soberbia? Con soberbia es cuando usted peca al estilo de los israelitas en el desierto, que rechazaron a Dios y dijeron, ya no queremos nada. Vamos a apedrear a Moisés. Nos regresamos a Egipto. Ese es el pecado de soberbia. El pecado en el cual usted dice, ¿qué me importa la iglesia? ¿Y a qué? ¿Y qué me importa que Dios dice que no, yo tengo todas las mujeres que quiera, yo me voy con otro hombre, y yo hago lo que quiera, y yo me meto al cuerpo lo que yo quiera, yo me emborracho, yo uso drogas? Hermanos, esos son los pecados de soberbia en donde usted afrenta directamente a Dios y escupe diciendo, no me importa lo que Dios diga. No es la batalla interna en la cual usted tal vez tuvo el vicio de licor antes de usted, ay, los cuadros, una voz, y cuando sintió era una docena de tragos los que usted se echó ahí. Y usted cuando vino en sí se dio cuenta y pide perdón y quiere apartarse. Honestamente, ¿verdad, hermanos? No es un juego esto, sino honestamente lucha contra eso. Esos, hermanos, son las luchas de un verdadero creyente. Ahora, ¿será que no es verdadero creyente el que después con soberbia ahí yo no sé, ni usted, ahí solo Dios sabe el corazón? Nosotros como humanos podríamos decir, este tal vez nunca fue creyente, hasta ahorita se destapó, solo por emoción habló,
o nos engañó a todos ahí solo porque le gustaba la patoja tal y ahí llegó mientras cayó y de ahí ya no regresó. Todos esos son argumentos válidos porque el Señor mismo nos dijo que por el fruto, íbamos a reconocerlos. Así que podríamos decir, lo más probable es que ni creyente era, o es. Pero hermanos, también Cristo dice que hay personas que cauterizan tanto su conciencia, en la cual llegan a comportarse así, y el ejemplo claro, aunque hay otros ejemplos bíblicos, es el de un hijo rebelde, en el que hasta quiere divorciarse de sus padres porque ya se avergüenza de su apellido, ya no quiere. Pero miren hermanos, aunque se divorcie de sus padres, se quite el apellido, ya no es Noriega, ahora es Brito, ya no quiere nada con su papá. Se va de la casa. A ese niño o ni señorita o jovencito o ya grande van y le hacen una prueba de ADN, sigue teniendo mis genes o los genes de su padre. Nunca más puede dejar de ser hijo de su papá ni de su mamá. Es un vínculo que Dios dejó así, no se puede quitar. ¿Cuánto más de Dios, hermanos? Que no es humano. Ahora, con esto no estoy diciendo que entonces uno puede hacer lo malo, no. Lo que estoy diciendo es de que sí puede pasar y hay ejemplos en la Biblia. En 2 Corintios... Pero, así como los israelitas vieron esa desobediencia, pues, y en el camino todos por uno fueron muriendo por la misma situación. amén. Gracias, hermana Margarita. Esa es la respuesta. Los israelitas, pues, murieron, fueron sacados de Egipto, o sea, fueron salvos, pero Dios los castigó por rebeldes y ya no entraron a la tierra prometida. Solo los que sí habían confiado en Jehová gozaron del reposo de sus obras, no de la salvación. De la salvación, pues, todos salieron de Egipto. Para nosotros, hermanos, en 1 Corintios 5:5 está la historia de aquel jovencito que tenía por mujer a su madrastra. Y las palabras ahí son categóricas. El apóstol dice, sáquenlo al tal, échenlo a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, él era un verdadero creyente, pero que Dios estaba abandonando al castigo por Satanás mismo. Imagínense el dolor. Y en 2 Corintios vemos que este acongojado, arrepentido, es restaurado. Pero la conclusión de Dios es, él es salvo, pero las consecuencias son duras. La sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra, bueno, las cenizas de la becerra, hermanos, eran utilizados como limpieza ceremonial. Aquel tipo de inmundicia que los hombres se contaminaban por que tocaron un muerto, por ejemplo. Ellos estaban sucios ceremonialmente. Entonces se les aplicaba la ceniza de la becerra, hacer un sacrificio diferente para que quedaran limpios ceremonialmente. O tocaban a una mujer en menstruación sin saberlo. Era considerado inmundicia. ¿Sí? Algunas personas encuentran ofensivo eso, hermanos, pero hay que situarnos en el tiempo. Tocar muertos en aquella época que no se contaban con las medidas de higiene de hoy. Imagínense el periodo menstrual de las damas en aquel tiempo, que no habían las condiciones de hoy, pues hacían que la mujer estuviera, por más que quisiera tener la higiene que se puede tener hoy, gracias a Dios, que ya hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Lo mismo pasaba, hermanos, con los hombres que se contaminaban con estiércol, porque las medidas higiénicas no eran. Y, por supuesto, Dios usó eso como una forma simbólica de la contaminación ceremonial. No porque eso interfiriera espiritualmente, sino era una forma que el israelita entendiera lo delicada que son las cosas de Dios. No son juguete. El culto que Dios nos pide, hermanos, son delicados.
La Santa Cena, hermanos, es una cosa especial, es delicada. No es para tomarlo a la ligera. Si usted de verdad está en un pecado y está a punto de tomar la Santa Cena, piénselo. Está jugando usted con algo que no se juega. Es delicado. Ahora, no estoy diciendo que no hay perdón. Lo que estoy diciendo es pida perdón y arrepiéntase de verdad y participe, porque el Señor quiere que usted participe. Pero de verdad apártese. Es el momento en el que Dios quiere que usted examine su conciencia, y así dice el apóstol. El que se examina a sí mismo, dice, no recibirá retribución, sino alcanzará perdón. El que se examina a sí mismo. Hermano, qué bendición es juzgarnos a nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos pide más que andar juzgando a los demás? Examinémonos nosotros. ¿Qué estoy haciendo yo? Por eso, si los machos cabríos hacían esto, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Hagamos una pausa ahí para notar. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Hermanos, cuando alguien cree que la salvación se pierde, por ejemplo, estamos diciendo que la sangre de Cristo es incapaz de cubrir algo. Es delicado. La salvación la obró Cristo, no usted ni la persona X. Por eso les digo yo, es que vive desordenado. Sí, parece que no es salvo, pero no sé yo. Cristo sabrá. La persona y Cristo sabrán. Si él es un hijo rebelde, que le va a ir duro, hermanos. No es cosa fácil caer en las manos del Señor para la corrección. No es fácil. Y para los que hemos sufrido corrección de Dios, sabemos lo que duele. Pero lo rico que se siente ser corregido, porque el Padre al Hijo que ama corrige. Es un deleite también. El dolor que se pasa, duele. Pero hermanos, uno dice, Dios me ama, no quiere que me vaya mal ahí. Es un descanso también, es un tipo de reposo para el creyente. El cual mediante el Espíritu Eterno. Les quiero decir, el Espíritu Eterno, hermanos, acá es un debate teológico. ¿Cuál es ese Espíritu Eterno? Porque en Cristo, hermanos, es el Espíritu Santo el que movió a Cristo a hacer esta obra. Pues sabemos que el Espíritu Santo sí llevó a Cristo a hacer su obra también. Sin embargo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. El Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Algunos consideran que es el espíritu humano de Cristo, porque como humano Cristo también tenía espíritu humano, el cual, hermanos, batalló con la carne de Cristo. Y ojo, no la carne en el sentido que Cristo estuviera pecando, sino en el sentido que en el Getsemaní el Señor sí hasta oró, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. O sea que él tenía la voluntad como humano de tal vez no pasar ese dolor que venía. Como humano, hermanos, él mismo lo está diciendo. Si es tu voluntad, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero ahí no hay una contradicción, hermanos, porque ahí Cristo está haciendo de su voluntad la voluntad de Dios. Y también es su voluntad, aunque como humano sabía el dolor que le venía. Entonces el Espíritu de Cristo es el que lo fortaleció para ir a la cruz. No es claro, hermanos. La palabra eterno ahí pareciera dar más luz a que se refiere al Espíritu Santo. Ese que también nos impulsa a nosotros a apartarnos del mal. Pero quería decirles que hay otras interpretaciones, por si se topan ustedes con alguna vez. Y se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Hermanos, él no merecía la muerte.
Él se ofreció a Dios. Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Otro debate. ¿Cuáles son las obras muertas? En muchos pasajes las obras muertas se le llama la ley. Limpiará vuestras conciencias de las obras de la ley. Pero aquí las palabras, hermanos, nos dan a comprender más claramente que se refiere a los pecados. Limpiará vuestras conciencias de sus pecados. Obras muertas, hermanos, se refiere a esas obras que son vacías, que nos llevan a la destrucción, no nos llevan a la vida. ¿Y eso qué es, hermanos? El pecado. Y limpiando nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y aquí es interrogante, hermanos, porque cuánto más la sangre de Cristo, infinitamente más, hermanos. Pero la razón por la cual limpia nuestras conciencias Dios, hermanos, de nuestros pecados, es para servir a Dios. Fíjense que aquí hay una cosa importante que notar, y se los digo con todo cariño, porque sé que todos alguna vez hemos batallado al respecto. Les confieso que yo mismo, y mucho. Limpia vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Noten, hermanos, que los que sirven al Dios vivo son a los que Dios les ha limpiado su conciencia de obras muertas, no aquel que nunca ha fallado en nada. Eso no se puede. Si usted se ha sentido, yo no puedo servir al Señor porque yo caí en tal cosa, fracasé en tal otra, ofendí al Señor en esto, tropecé en aquello. Hermanos, venga al Señor, pida perdón y Él va a limpiar sus conciencias del pecado. Pero sirva a Dios, no se quede ahí. Y sea honesto. Pero no vos tal cosa, pues, es cierto, yo caí ahí, pero el Señor me levantó. Si yo no estoy sirviéndole porque soy bueno, sino porque Él es el bueno. Y Él me perdonó y quiero ese perdón para ustedes también. Es muy diferente. Yo no estoy acá, y yo mismo hablando de mí, para decirles que ustedes cambien algo a lo cual yo soy ajeno. No. Estoy acá para decirles que ustedes deben cambiar algo de lo cual el Señor ya ha cambiado muchas veces en mí. Y deseo lo mismo para ustedes. El perdón de sus pecados y la limpieza de sus conciencias. Por supuesto, el Señor quiere que nos apartemos. Tampoco se puede, ¿verdad?, que alguien, por ejemplo, esté todavía bajo el vicio, ¿verdad? Y está ahí pidiendo al Señor apartarse del licor, pero viene acá bajo los efectos del licor a predicar, pues el hermano le vamos a pedir que batalle con eso y que salga, y cuando salga venga a testificar y nos fortalezca a todos de cómo el Señor lo sacó también de la situación. Pero ustedes saben que sería también doloroso y contradictorio para el inconverso, que no entiende esto. El inconverso es el que dice, y la licenciada dice que es cristiana, y miren, yo la vi, que tal cosa. El inconverso ve eso. Y el doctor tal cosa, y tanto que... El inconverso ve eso, y somos tropiezo tristemente. Pero el inconverso hay que explicarle, si yo no soy diferente a vos, en el sentido de mis tentaciones y mis pasiones, soy diferente en la posición porque ya estoy perdonado. Y el Señor me está ayudando a dejar esas cositas que lastimosamente todavía viste un poquito de todo lo que yo he hecho. Todavía viste cosas de las cuales yo batallo. Pero el Señor quiere, hermanos, que nosotros nos apartemos. Quiere limpiar nuestras conciencias para que sirvamos al Dios vivo. Así que cuando usted se sienta deseoso de servir al Señor, hermanos, no se detenga porque usted ha caído en algo, pero apártese, pida perdón, apártese. El Señor va a limpiar sus pecados
y sírvale al Señor con humildad. Amén. Así que, hermanos, esta dispensación de la gracia, en donde habitamos en un tabernáculo amplio, en el que cabemos ustedes y nosotros, que está fuera de esta creación, hermanos, porque es la habitación misma de Dios, en la cual entró nuestro sumo sacerdote con su propia sangre, ofreciéndola por nosotros, siendo más eficaz que la de los sacrificios del antiguo pacto, el cual hoy sí ya no están vigentes. Limpia nuestras conciencias para que sirvamos a Dios. Entonces la última pregunta es, ¿está sirviendo usted a Dios? Usted ya es perdonado, pero ¿está sirviendo a Dios? ¿Está deseoso de hacer cosas para el Señor? Y en la iglesia, pues por supuesto, pero en todo nivel, hermanos, no es necesario solo en la iglesia, pero hay que hacerlo en la iglesia también. Ahí le necesitamos. Ahí el Señor quiere que estemos activos, dirigiendo con los niños, en actividades, en dramas que hablan del Señor, en ofrendas, en ir a ayudar a las personas, en hablar de Él a todos los que podamos. Y hermanos, servir al Señor es ser diferentes en el trabajo, reflejarlo a Él, ser amables con los demás, no avergonzarnos, decir yo soy creyente. Yo quiero que tú seas también, porque quiero que goces eso que yo ya gozo, ese perdón que Dios te quiere dar. Sirve usted a Dios en donde usted esté. ¿Se recuerdan de aquella señora ama de casa que estaba frustrada? Se los he contado muchas veces. Porque le dijo el pastor, ¿yo qué puedo hacer? Yo solo soy un ama de casa. Cante, le dijo el pastor, cante. Y ahí en un día, hermanos, colgando su ropa en el lazo, se puso triste porque digo, yo no puedo predicar, yo no. Pues se puso a cantar. El pastor dijo que cante y cante. La vecina la oyó, le fue a preguntar, ¿qué estás cantando? Alabanzas a mi Dios. ¿Y por qué? Es que Dios me perdonó. La vecina se convirtió. El que quiere puede, hermanos. Y de ahí, hermanos, más personas venían a saber del Señor. El que quiere puede. Ser ama de casa, ser el que limpia, ser un gran profesional X o Y. Usted puede. Amén. Un reto para todos hoy. Vamos a orar y de ahí vamos a tomar un tecito y vamos a tener tiempo para que ustedes también den ahí sus comentarios y vamos a dar ahí unos saludos también. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por los amigos que nos ven por las redes sociales también, Señor, y gracias por los que estamos aquí reunidos. Gracias, Señor, porque a pesar del frío, pues nos llena el calor de tu palabra, Señor. En tus manos nos ponemos y ayúdanos a servirte porque solo tú lo mereces. Gracias porque te servimos, no porque seamos unos grandes santurrones o perfectos. Te servimos porque tú has limpiado nuestras conciencias de las muchas cosas en las cuales te hemos fallado, Señor. En tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Damos nuestros saludos a nuestra hermana Loli Ruth Herrera. Muchas gracias, mi madre, por los saludos. Gracias, mi madre. Hermana Cindy Chihuichón, Dios la bendiga, hermana. Saludos hasta Playa. Hermana Cecia, gracias. Gracias por sus palabras, hermana Cecia. Nos hace falta, pero sabemos de que no se pueden partir con Noé, ¿verdad? Tienen que dividirse. Gracias, hermano Josué Guzmán, también por los saludos. A Angelita de Alfaro, también fuertes abrazos. Elmer Fuentes Orozco, pero qué privilegio. Dios te bendiga, estimado Elmer. Fuertes abrazos hasta la capital y siempre saludos a la familia allá en San Marcos. Que el Señor te bendiga, estimado Elmer, mi querido amigo. De hecho, somos tan amigos que nos decimos primos, aunque no somos primos, solo somos amigos, pero es por el cariño, ¿verdad vos? Esteban Sebastián, saludos hasta Playa. Dios te bendiga, hermano Esteban. Mayra Matías también. Muchas gracias, Mayra, el Señor la bendiga, gracias por sus palabras. Daisy del Valle, también fuertes abrazos, Daisy. Lisandro Viatoro, estimado amigo, qué gusto saludarte. Así de barba y toda la cosa cuesta reconocerte, pero
Que Dios te bendiga, Ludwig Lisandro Villatoro. ¿O es Lisandro Ludwig? No, Ludwig Lisandro. Dios te bendiga vos. José Cedillo. Dios te bendiga, hermano pastor. Gracias por estar sintonizando. Saludos hasta Canaquil. También a Angelita de Alfaro. También Dios te bendiga, Angelita. Fuertes abrazos. A Manuela León también. Manuelita, por ahí oí que tal vez estés por acá un tiempo. Qué alegre sería, que Dios te bendiga. Saludos a la familia, a todos, ¿verdad? Hermano Alan McDougall, Dios te bendiga, hermano, hasta Canadá. Gracias por los saludos. Mercedes Herrera, mi tía, Dios te bendiga. Muchas gracias por los saludos. También a Mati Santiago. Dios te bendiga, Mati. Saludos a Chico y a toda la familia. A las nenas, señoritas ya, señorita y nenas. Señor te bendiga. Y a mi Señor Padre también, gracias por estar sintonizando. Así que gracias a todos los que dejaron ahí algunos saluditos. El Señor les bendiga. Ojalá algún día puedan acompañarnos. Sería un gusto. Así que muy buenas noches.